Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:35 de la tarde. Vamos a hablar ahora de toponimia con nuestros amigos de Tras las Huellas de la Sierra. Una sección que ya saben, cada semana nos habla del origen de las palabras, de los nombres de lugares, y que también nos descubre historias interesantes sobre enclaves de cada municipio. Hoy lo vamos a dedicar a Galapagar, una localidad serrana. Vamos a hablar con Guillermo Herrero, que es responsable de este proyecto, Tras las Huellas de la Sierra. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, François. Bienvenido. Bueno, hoy hablamos de Galapagar. ¿Cuál es el origen y de dónde viene el nombre de este pueblo? Vamos a ver Galapagar, sí. Galapagar es un pueblo que tiene un nombre muy curioso, un nombre que, como siempre, ha dado lugar a varias teorías sobre cuál puede ser su origen. Fue fundado, lo primero decir que fue fundado por caballeros segovianos en tiempos de Alfonso X. Concretamente sabemos que la fecha exacta fue 1268 y que se menciona unos poquitos años después, 20 años después, como Santa María de Galapagar. ¿Pero de dónde viene la palabra Galapagar? Pues su teoría más extendida es que el nombre de Galapagar se debe a que hubo unos primeros asentamientos urbanos que no se encuentran en la zona donde se encuentra ahora mismo el pueblo, sino que estaban localizados alrededor de una laguna en la que existía una colonia de Galápagos. Y la gente un poco se extrañará y dirá, ¿pero qué Galápagos? ¿Cómo va? ¿Estamos hablando de tortugas? Pues sí, de una tortuga acuática, concretamente del Galápago leproso, que era una tortuga autóctona de la península ibérica y que se cree que fue quien dio nombre a esta localidad de Galapagar. Por desgracia, en la actualidad, esta tortuga es muy difícil de encontrar porque este Galápago, ha habido problemas, ha tenido problemas como la destrucción de su hábitat. Ha habido gente que la ha capturado para tenerla en cautividad. También hay mucha competencia para ella con especies tropicales que se han introducido, como por ejemplo la tortuga de las orejas rojas. Pero bueno, en concreto parece ser que aquí en esta zona, una zona justo entre los límites de Colmenarejo y del Escorial, es donde estaba esta laguna de los Galápagos, y es por este motivo por el que en el escudo oficial de Galapagar ahí aparecen estos animales, unas pequeñas tortugas doradas. Es decir, que lo tenían incluido dentro del escudo, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y hay algunas otras teorías sobre el nombre de Galapagar? Sí, hay otras teorías que además, como vamos a ver, tienen también bastante sentido. Por ejemplo, una de las teorías de Pedro Luis Higuero Llorente, que cuenta aquí en su libro Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Madrid, es que la teoría que dice es que podría derivar de la palabra calapacar. Y la palabra calapacar empieza con la letra C, pero puede ser que la letra C se convirtiera en letra G. ¿Y qué es un calapacar? Pues un calapacar es la forma antigua de decir calabazar, es decir, un campo cultivado de calabazas. Y calabazas, a su vez, viene de la voz prerromana calapazea. Del mismo origen de calabazar sería Calabazas, un pueblo de Segovia o de Valladolid, Calabazanos, que está en Palencia, Calabazares, que está en Huelva. Aunque, por el contrario, tradicionalmente, como hemos dicho, se ha interpretado el nombre por la supuesta existencia de estos Galápagos. Y para Pedro Luis no se puede ni mucho menos descartar que este sea el origen, que venga por los Galápagos que hemos hablado, porque, aunque habrá gente que no lo sepa, pero los Galápagos eran un alimento muy apreciado, porque se consideraba pescado. Entonces, el pescado era muy importante comerlo y era un alimento importante que se comía en las épocas en las que, por motivos religiosos, no se podía comer carne, como por ejemplo los viernes de Cuaresma, en días señalados en Semana Santa, e incluso se sabe, hay datos de que hubo una galapaguera, es decir, un lugar donde se criaban galápagos, en el actual monasterio del Paular, y los monjes cartujanos pues allí criaban galápagos para su consumo en días tan importantes como estos. Entonces, en definitiva, según la opinión de Pedro Luis Higuero, puede ser cualquiera de los dos orígenes. Es probable que en lugares con mayor altitud, cercanos a ríos o arroyos, pues seguramente venga la palabra Galapagar provenga de poblaciones salvajes de Galápagos, como por ejemplo pues sería Galápagos en Guadalajara, la Galapaguera en Rascafría, o también es probable que en zonas más bajas o más frías, como el Galapagar que nos ocupa, puede ser que se refiera a campos cultivados de calabazas, como hemos dicho. Pero, como solemos decir, François, aquí cada uno que se quede con la teoría que más le guste, porque es imposible demostrar cuál es la verdadera. Bueno, vamos a hablar también de algunos enclaves de esta localidad serrana, Galapagar, por ejemplo, de Canto del Peso. ¿Por qué se llama así este lugar?
pues sin duda el canto del peso lo conocerán todos los vecinos del pueblo de Galapagar, porque si hay una imagen representativa, esa es la del canto del peso, que se trata de una piedra caballera, una roca granítica, que es de un gran tamaño y que es curioso porque está apoyada, lo podrán ver en el artículo o que lo busquen si no, el canto del peso, está apoyada sobre otra, en una base muy estrecha, sobre otra mucho más pequeña, por lo que da una gran sensación de inestabilidad. Y este bloque granítico redondeado tiene una forma muy curiosa y a veces los vecinos la llaman como la boina o la chapela, porque es la forma que parece que tiene. Y en este caso, pues lógicamente se debe a la acción erosiva del río Guadarrama en su paso por Galapagar, quien ha ido destruyendo la misma. Y para quien quiera verla, la pueden encontrar en una colada llamada la Colada del Charco de la Olla. Pero además tiene este canto del peso tiene una aureola, una aureola mágica o religiosa, que podemos decir, porque según varios historiadores, este era un lugar que es probable que tiene un uso inmemorial en el pueblo. Es decir, por tradición oral siempre se ha hablado del canto del peso. Está al lado de una fuente, con la importancia que sabemos que tenían las fuentes en la época antigua. También está muy cerca de una cañada. Tiene un nombre propio, es decir, que lo que nos atrae a nosotros al ver este canto, este curioso canto, pues es muy probable que también atrayera a las personas que vivieron allí, incluso antes de la época romana, así que pudiera ser un lugar de reunión de los antecesores de Galapagar alrededor de este canto del peso. Desde luego, qué curioso. Bueno, y otro sitio también que se merece nuestra atención, ¿no?, en este viaje que estamos haciendo por enclaves de Galapagar para conocer su toponimia, es la Puente de Herrera. Un puente que, por cierto, se le conoce diferentes maneras de decirlo, ¿no? Cuéntanos. Sí, tiene hasta 3 nombres. Es un puente que el topónimo se le conoce hasta de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, la primera, el Puente de Herrera, se cree que... Bueno, lo primero decir que está situado en la antigua carretera de Galapagar a Torrelodones, y se cree que su creación es del siglo XVI. Y que fue... Bueno, y se conoce porque hay datos, que fue una decisión personal del monarca de la época, que era Felipe II, el cual, para facilitar sus desplazamientos al Escorial, donde se estaba construyendo el monasterio, pues ordenó la construcción de este puente. Y además, también porque justo en este lugar antiguamente había un pequeño vado para cruzar el río, y era ¿cómo podemos decirlo?, como un punto negro en la carretera. Porque aquí se sabe que hubo varias personas que, al ser una zona complicada, fallecieron ahogadas al intentar cruzar el río, y es por eso por lo que en 1582 el rey encargó a Juan de Herrera, que era su arquitecto personal de palacio, las trazas de este puente de piedra, y a partir de ese momento, pues por el autor de quien diseñó la obra, Juan de Herrera, pues se le conoció como el Puente de Herrera. Pero también, como hemos dicho, tiene otras 2 acepciones. Por ejemplo, se le conoce como el Puente de las Minas, ya que se construyó justo alrededor de un lugar donde había varias minas, varias explotaciones de cobre, y también como el Puente Nuevo, seguramente porque hace referencia a un puente antiguo que hubo, Puente Viejo, 300 metros río arriba, que se llamaba Puente de Alconzorra o Puente Viejo, y que por eso, pues también a este Puente de Herrera o Puente de las Minas se le conoce también como Puente Nuevo. Pues qué interesante. Oye, lo bueno y lo interesante de la toponimia es que también nos habla de historia, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este Puente de Herrera, ¿no?, que nos habla de también una decisión tomada por el rey de entonces, Felipe II. Eso sí, con lo que me has dejado de piedra, Guillermo, es con lo de que los monjes del Paular tenían una galapaguera, es decir, criaban galápagos para, en los tiempos de Cuaresma, poder tener este alimento. Eso yo creo que nos ha sorprendido. Muy curioso, sí. Es algo totalmente inesperado. Yo también lo desconocía, pero en ese momento, pues los galápagos no se consideraban carne, se consideraban pescado, por lo tanto era un alimento ideal en aquel momento, que traer pescado hasta el centro de la península era muy complicado. Entonces venía muy bien tener galápagos cerca. Bueno, pues Guillermo Herrero, responsable del proyecto Tras las Huellas de la Sierra, gracias por acompañarnos y por abrirnos la mente, ¿no?, a esa toponimia y a esas historias de los pueblos de la Sierra Norte. Gracias. Muchas gracias a ti, François. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Onda Cero Madrid Norte 100.1